En el año 2005, mi vida dio un giro inesperado cuando empecé a experimentar fiebres sépticas periódicas debido a una infección bacteriana. Estos episodios me llevaban con frecuencia al hospital, donde me sometían a tratamientos con antibióticos intravenosos para combatir la enfermedad. Fue durante una de esas largas estancias, coincidentemente en mi cumpleaños en 2009, que viví una experiencia sorprendente. Mientras descansaba en la cama, viendo la televisión en la tranquila oscuridad de la noche, ocasionalmente dirigía mi mirada hacia la puerta para saludar a las enfermeras que pasaban. Mientras hojeaba los canales en busca de algo interesante, volví a mirar hacia la puerta y me encontré con una enfermera parada en el umbral. Sin pensarlo, le dije un amistoso «hola». La enfermera respondió con una sonrisa amable, luego llevó un dedo a sus labios en un gesto silencioso, y continuó su camino. Me quedé asombrado por lo que acababa de suceder, y luego me di cuenta de que no llevaba el uniforme azul moderno de una enfermera, sino el antiguo traje de enfermera blanco con el tocado y la cruz roja. La mañana siguiente trajo consigo la duda persistente, pero opté por convencerme de que había sido producto de mi imaginación. Días después, cuando me dieron el alta y me trasladaron al vestíbulo, pasé por una galería que contaba la historia del hospital. Fue entonces cuando me detuve ante una fotografía que capturaba a un grupo de enfermeras, todas ellas vestidas con el mismo uniforme antiguo que había visto la misteriosa enfermera. Hasta el día de hoy, conservo la creencia de que aquella enfermera estaba velando por mí, cumpliendo con su deber como lo hacía en vida. La experiencia dejó una marca indeleble en mi memoria, y la imagen de la enfermera en el umbral sigue siendo un misterio que prefiero envolver en un halo de cuidado y protección más allá de lo tangible. Tengo 16 años y esto sucedió cuando tenía alrededor de 12. Me llevaron de urgencia al hospital en una pequeña ciudad de los Países Bajos. Los médicos me sometieron a escáneres sin esperar los resultados. Me informaron que mi apéndice se había perforado, una situación que sabía que no todos lograban sobrevivir. Permanecí allí durante horas y finalmente, alrededor de las 8 de la noche, fui llevada a cirugía. Afortunadamente, todo salió bien, pero eso no es lo más relevante. Literalmente, estuve al borde de visitar a San Pedro si no me hubieran llevado a cirugía a tiempo. Desperté más tarde y los primeros 2 días transcurrieron sin incidentes. Alrededor del tercer día de mi recuperación, me desperté sintiendo algo extraño. Eran alrededor de las 4 de la madrugada y noté una aguja en mi brazo. Alguien afirmó que era para realizar análisis de sangre. Observé el reloj frente a mí y marcaba aproximadamente las 4:10 de la madrugada. Me desconcertó. ¿Quién haría pruebas de sangre tan tarde cuando ya me las habían hecho 4 veces durante el día? Estaba verdaderamente confundida. Después de que la persona abandonó la habitación, me volví a dormir, pero la confusión persistía en mi mente. Desperté nuevamente a las 5 de la madrugada y escuché un golpeteo en la ventana, un golpeteo muy fuerte. Estoy bastante segura de que no era solo un árbol golpeando la ventana. No estoy loca, pero estoy bastante segura de que vi a alguien parado afuera de la ventana mirándome. También estaba lloviendo fuerte, así que estaba aún más confundida por eso. Me levanté, caminé hacia la ventana y vi una mujer, pero se veía extraña. Parecía que la lluvia le había lavado por completo la cara. Honestamente, pensé que estaba soñando, cerré y abrí los ojos varias veces para ver si lo estaba, y no lo estaba. Todavía estaba allí. Sentí como mi corazón se hundió cuando abrió la boca muy ampliamente y emitió un grito aterrador pero apagado a través de la ventana. Posteriormente, perdí el conocimiento debido al pánico y al estrés. No me desmayé, simplemente no recuerdo qué sucedió después del grito. Le conté a las enfermeras lo que sucedió horas antes y por supuesto, no me creyeron. Pregunté a uno de los médicos mayores que había trabajado allí durante años, quien confirmó que alguien había fallecido en la habitación donde me encontraba. No quiso darme detalles, lo cual fue comprensible porque era una niña pequeña. Decidí dejarlo así por ahora, ya que siempre he estado interesada en los fantasmas y todas esas cosas, así que pensé que dejaría a la mujer en paz si se aparecía fuera de mi ventana nuevamente. Pasaron 4 días más y no la he vuelto a ver desde ese día.
Luego, las enfermeras vinieron a mi habitación, me ayudaron a prepararme y lavarme para ser dada de alta del hospital. Mi mamá me recogió con globos y un ramo de flores muy bonito. No podía caminar muy bien aún, así que mi mamá me consiguió una silla de ruedas para llevarme al auto. Siempre encontré ese hospital un poco inquietante por todas las pinturas que colgaban alrededor de los pasillos. Al pasar por una mi corazón se hundió, era la misma mujer fuera de mi ventana. Nunca se lo conté a mi mamá ni a ninguno de mis amigos o familiares. Recientemente volví a ese hospital para hacerme revisar la audición y noté que la pintura había desaparecido. Nací con problemas cardíacos, lo que marcó el inicio de una vida en constante vaivén entre mi hogar y el hospital. A los 12 años, las complicaciones aumentaron y las estancias en el hospital se volvieron más prolongadas. Al principio, eran solo noches, luego se extendieron a fines de semana completos y finalmente a estancias de una semana. Durante estos periodos, establecí un lazo estrecho con las enfermeras y médicos, quienes, de alguna manera, se convirtieron en mi segunda familia. Mis padres también compartían estas vivencias, y la conexión con el personal médico se volvió fuerte para todos nosotros. En una noche particularmente larga de hospitalización, todos nos encontrábamos sumidos en un sueño interrumpido, dado que dormir en un hospital nunca es realmente reparador. Mientras daba vueltas, percibí lo que parecían risas y juegos de niños provenientes de la sala de juegos al otro lado del pasillo. Mis pensamientos se confundieron. ¿Qué hora es? ¿Por qué hay niños jugando a estas horas? Son casi las 3 de la mañana. Las risas se extinguieron y volví a dormir. Por la mañana, la enfermera me preguntó sobre mi descanso, a lo que respondí que estaba bien, añadiendo un comentario sobre los niños jugando a altas horas de la madrugada. Mi madre me miró y comentó, «Tú también lo escuchaste, ¿verdad?» «Sí, lo confirmé». Ambos dirigimos la mirada hacia la enfermera, quien permanecía en silencio. No había nadie en la sala de juegos anoche. Además, la hora de silencio comienza a medianoche y la sala de juegos está cerrada, reveló la enfermera. Mi madre y yo nos miramos y luego a la enfermera, conscientes de lo que habíamos escuchado. Fue entonces cuando la enfermera compartió un detalle que aún eriza mi piel hasta el día de hoy. Hemos escuchado eso con frecuencia desde esta habitación. Y es alrededor de las 3 de la mañana cuando suelen empezar a jugar. Me sorprende que no hayan escuchado aún más, ya que somos un hospital infantil, y como pueden imaginar, no todos los pacientes son lo suficientemente saludables como para irse de aquí. Esta es una historia paranormal que me ocurrió hace un poco más de 4 años, en noviembre de 2017 para ser precisos. Ahora tengo 18 años, pero en ese momento apenas contaba con 14. Mi familia acababa de adquirir una nueva casa, la cual incluía a mi hermana menor, mi hermano menor, mi hermanastro menor, mi mamá y mi padrastro. Antes de esto, vivíamos en un apartamento de 2 habitaciones. Así que mi mamá y mi padrastro decidieron que necesitábamos más espacio. Encontraron una casa antigua que resultaba bastante asequible en cierto sentido. Como mencioné, la casa era antigua, construida en 1908, y tenía un precio bajo debido a las numerosas renovaciones que requería antes de poder mudarnos. Me interesaba mucho la historia de la casa debido a su antigüedad. Mi mamá me contó que la casa solía ser un hospital, principalmente para soldados, y antes de que la compráramos, también funcionó como un edificio de oficinas. La casa albergaba mucha historia, lo que resultó emocionante al descubrirlo. En noviembre de 2017, tuve una experiencia que aún no puedo explicar. Era un día ocupado, ya que aún no nos habíamos mudado por algunas renovaciones pendientes. Sin embargo, pasábamos los fines de semana aquí, realizando renovaciones o simplemente compartiendo tiempo en familia. Durante la tarde, mi hermano menor tuvo un accidente y mi mamá lo llevó al hospital alrededor de las 4 de la tarde. Esto resulta importante para más adelante en la historia. Me quedé en casa con mi hermana menor, mi hermanastro menor y mi padrastro. Realizamos algunas tareas de limpieza, dimos un paseo y luego regresamos para cenar y relajarnos. Aunque aún no nos habíamos mudado por completo, ya había elegido la habitación que sería mía.
Lo único que había en ella era una cama, una silla y un colchón inflable apoyado contra la ventana, ya que aún no teníamos cortinas debido a las enormes ventanas. Eran alrededor de las 11 de la noche, y me encontraba sentado en mi habitación viendo un programa en el iPad de mi mamá cuando escuché algunas puertas abrirse en el otro extremo de la casa. No le di mucha importancia y asumí que era mi padrastro haciendo algo. Decidí enviarle un mensaje a mi mamá, que aún estaba en el hospital con mi hermano, para preguntarle si ya habían regresado. Pasaron unos minutos, y ella respondió diciendo que aún estaban esperando, y por favor, no la llamara o enviara mensajes porque su batería estaba muy baja. Solo le respondí diciendo ok, y seguí viendo mi programa. 10 minutos después, escuché un golpe claro en mi puerta. Asumiendo que era mi padrastro, le dije que entrara. Esperé unos segundos, pero nadie abrió la puerta. Volví a decir entrara esta vez un poco más alto, pensando que no me había escuchado. Esperé otros pocos segundos, pero aún así, nadie abrió la puerta. Me levanté de la cama para abrirla y descubrí que no había nadie. Lo extraño fue que tampoco escuché a nadie alejarse de la puerta. Al lado de mi habitación estaba la habitación de mi hermano, donde sabía que estaban durmiendo mi hermana menor y mi hermanastro menor. Fui a la puerta y la abrí en silencio. Cuando miré dentro de la habitación, vi a mi hermana, mi hermanastro y mi padrastro todos durmiendo. Tuve una sensación de hundimiento en el estómago. Mi padrastro se despertó por la luz que entraba en la habitación y preguntó si todo estaba bien. Le pregunté si había golpeado mi puerta, y él dijo que no. Había estado durmiendo durante varias horas. Tuve otra sensación de hundimiento en el estómago cuando me di cuenta de que no había sido él quien abría las puertas del otro lado de la casa justo antes de que golpearan mi puerta, ya que realmente había estado durmiendo durante horas. No quería preocuparlo, y él no es realmente un gran creyente en lo paranormal, así que solo dije ok y salí de la habitación. Volví a mi habitación y cerré la puerta, sin saber qué pensar. No puedo explicar de ninguna manera lo que sucedió. Me calmé un poco y volví a sentarme en mi cama para ver mi programa. Pasaron 15 minutos, y me calmé cada vez más, volviendo a concentrarme en mi programa, cuando escuché algo desde mi ventana. Pausé mi programa y escuché. Ahora, más de unos pocos segundos después, escuché un fuerte golpe en mi ventana. Sonaba como si viniera desde fuera de la casa. Todavía tenía el colchón cubriendo la ventana y no me atreví a quitarlo. Estaba completamente lleno de miedo y no podía moverme. Cuando me recuperé después de unos minutos, salí de mi habitación para verificar si mi hermana, hermanastro y padrastro seguían durmiendo. Y sí, lo estaban. Fui a la puerta principal y miré afuera buscando el auto de mi mamá, pensando que podría haber sido ella o mi hermano tratando de asustarme, pero no vi su auto en el patio. En este punto, temblaba absolutamente y no sabía qué pensar. Fui a beber un vaso de agua y luego me senté en el sofá que teníamos en nuestro vestíbulo principal. Estuve allí durante aproximadamente una hora solo contemplando qué diablos había pasado hasta que finalmente mi mamá y mi hermano llegaron a casa. Hasta el día de hoy, no puedo explicar lo que escuché o qué diablos sucedió esa noche, pero fue el primer encuentro paranormal desde que compramos esta casa. Hay un hospital embrujado cerca de mi casa. Daré algo de antecedentes del lugar. En la década de 1930, cuando fue construido, era un colegio comunitario. Operó como colegio comunitario hasta finales de la década de 1970, cuando fue cerrado y nadie sabe por qué. El edificio simplemente se quedó allí hasta mediados de la década de 1980, cuando se convirtió en un hospital. Mi madre, recién graduada en enfermería, decidió postularse para trabajar allí. Sin embargo, debido a la antigüedad del edificio, las autoridades optaron por construir uno nuevo, y en septiembre de 2001 se mudaron a la nueva ubicación. Durante su tiempo trabajando en el antiguo hospital, mi madre experimentó eventos extraños que la dejaron intrigada. En el tercer piso, donde solía caminar sola, mi madre vio a una niña pequeña deambulando por los pasillos. Al preguntarle qué necesitaba, la niña no la reconoció y desapareció en el aire. Mi madre, desconcertada,
corrió hacia el ascensor y compartió la historia con algunos compañeros de trabajo, quienes simplemente se rieron de ella. Hubo otra vez que tuvo que bajar al depósito sola. Realmente no quería ir sola, pero la obligaron. Terminó lo que tenía que hacer en unos 10 minutos. A medida que avanzaba en su labor, mi madre notó que los ruidos del hospital, que normalmente llenaban el ambiente, se desvanecían gradualmente. El eco de sus propios pasos resonaba de manera ominosa, aumentando la sensación de soledad. En un momento, creyó escuchar susurros indescifrables y susurros en las sombras, pero al girar la cabeza, todo quedaba en silencio. La luz parpadeante de una bombilla antigua contribuía a crear una atmósfera aún más inquietante. La tensión alcanzó su punto álgido cuando, de repente, le pareció ver sombras moviéndose en la periferia de su visión. El aire se volvió gélido, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Un sentimiento de presencia, aunque invisible, la acosaba. A pesar de su valentía, la experiencia resultó tan escalofriante que, una vez cumplida su tarea, mi madre tomó la decisión de renunciar porque la situación se volvía demasiado espeluznante para ella. A día de hoy, cuando pasamos cerca del hospital, observo las ventanas rotas del tercer piso y, en ocasiones, creo ver a alguien parado en una de ellas. Prefiero desviar la mirada o concentrarme en mi teléfono. No tengo ninguna duda de que ese lugar está embrujado. Incluso grupos paranormales han explorado el hospital en busca de fenómenos sobrenaturales. Quiero contarles lo que sucedió cuando tenía 13 años. En ese momento estaba pasando por un momento realmente difícil al estar separada de mi familia. Las emociones se acumulaban y finalmente, llegó el momento en que no pude más. Le dije a mi terapeuta que había contemplado que no quería seguir viviendo. Mi terapeuta decidió informar a mi padre adoptivo, quien a su vez llamó a mi mamá. Resumiendo la historia, me pusieron en una sujeción 50-50 en un hospital cercano. Después, me enviaron a un hospital mental. Al llegar a ese lugar, me di cuenta de que estaba dividido en secciones para niños y adultos. Era bastante tarde cuando me ingresaron, y tras pasar un tiempo en una cama en el pasillo, después de que me desnudaron y registraron en busca de cortes, me asignaron una habitación. Era blanca, con 2 camas y un solo nicho. En la esquina de la habitación había una cama vacía y al lado de la puerta, en otra esquina, estaba una chica. Parecía que estaba durmiendo y la enfermera le informó que yo iba a compartir habitación con ella. La habitación estaba oscura, así que me desplacé con sigilo hacia mi lado para no despertarla al encender la luz. Pero una vez que la enfermera me dejó, la otra chica y yo comenzamos a hablar. Pensé que todo iba bien hasta que, de repente, sin previo aviso, me pidió que fuera a buscar a la enfermera. Preocupada, fui y la traje. La enfermera vino y se quedó afuera de la habitación, y le preguntó a la chica qué le sucedía. Fue entonces cuando las palabras que salieron de su boca me dejaron helada. Le dijo a la enfermera con una voz tranquila: deberías moverla a una habitación diferente, no quiero hacerle daño. La enfermera, visiblemente impactada, pidió a otra enfermera que me moviera y advirtió a la chica que no se acercara a mí. Realmente pensé que la chica iba a intentar lastimarme incluso si estaba en otra habitación. Aunque ya no estoy atrapada en esa oscura etapa de mi vida, aquel momento sigue siendo el recuerdo más aterrador que guardo.